Vamos a ver. Muy bien, me parece que sí se está grabando. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bienvenidas a esta primera tutoría de la asignatura Aprendizaje y Cognición, código 991. Mi nombre es Carolina Quiroz. Yo soy la tutora que diseñó la asignatura y, bueno, para mí es un gusto tenerlas aquí. Realmente espero que disfruten mucho de esto. Traigo algunas actividades para que participemos. Como en realidad somos solo 3 personas, pues con muchísima más razón les voy a agradecer que por favor participen, porque si no, la tutoría se nos va a hacer realmente muy, muy pequeñita. Entonces, en el momento en el que yo se los pida, van a acceder a un enlace que yo les voy a ir colocando en el chat y van a contestar a las cosas que se les está pidiendo ahí que conteste. Por el momento, en teoría se está compartiendo la pantalla. ¿Pueden, por favor, volver a asegurarme que sí se mira? Sí se ve. Ok, perfecto. ¿Cambió la presentación? Me parece que es la misma de antes. Dice Bueno, Cátedra de Psicología Educativa, Tutoría 1, Aprendizaje y Cognición, profesora Carolina Quiroz. ok, ahora cambió. No, sigue siendo la primera diapositiva. Ok, vamos a intentar entonces volver a compartir. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a esperar a ver. ¿Te mira la presentación? Mm, ahora se ve una presentación, es como la misma carátula de la de antes, pero en formato de presentación. Ya no se ven toda la lista de las otras diapositivas. Ok, ahí se ve dónde paso la presentación. Sí, ahora veo la diapositiva que dice actividades. Ok, perfecto. Entonces, vamos con la primera actividad, que es en una palabra, solo una palabra, ¿cómo definiríamos aprendizaje? Entonces, vamos a ver. Ay, no lo tengo aquí, que chapa. Ok, regálenme un segundo para buscarla. Está. Ok. Muy bien, les voy a poner en el chat el enlace. Ahí ustedes acceden y escriben en una palabra cómo definirían aprendizaje. Ok, la primera palabra es conocimiento. Solo tengo una persona más y vas a participar. Puedes participar. Sí, ya lo mandé. Tal vez está un Hola, poquito profesor. lento. Ok. Miren la pantalla en donde está la pizarra. Sí. Ok, entonces, para una de ustedes se define como conocimiento y para la otra se define como nuevo. Muy bien. Ahora vamos a tratar de regresar a la presentación. Ok, entonces, lo primero es que cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de conocimiento y de que hay algo nuevo a lo que necesitamos acceder. Ahora,
Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué team son? O sea, ¿en qué equipo se ubican, por decirlo de alguna forma? Ustedes me dirían que son team conductismo o team constructivismo. Y ahí está otra vez otro enlace para que me cuenten qué team son. ¿Conductismo o constructivismo? Voy a buscar por acá. Ok. Una y una. Cada una escogió uno diferente. Muy bien. Ahora, en esto, porque sí me está costando un poco compartir y jugar entre las pantallas, entonces vamos a irlo como conversando. Una crítica que le hagamos al conductismo, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser una crítica que le pudiéramos hacer al conductismo? No hay respuestas buenas ni malas. De mi percepción, ¿Ah? más que una crítica en comparación con el constructivismo, quizá que el pensamiento crítico se ve menos motivado, tal vez, en el conductismo y se Ok, ve más incentivado en el constructivismo. ok. Algo así como que en el conductismo se trabaja como con un ABC, como con pasos. Sí, es más, quizá mi percepción es como más estructurado, como tome, aquí está, adquiera esto. Ok, Y uno, dos, tres, y este el resultado va a ser esto. Es más, eh, más cerrado, menos creativo, menos opciones para que salga otra cosa no planeada. ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Diana, perdón. Más y vos, una crítica que pudieras mencionar del conductismo. Bueno, yo concuerdo con lo que dijo mi compañera, porque según lo que habíamos leído, ¿verdad? En el conductismo, el aprendiente tiene como un rol pasivo, entonces tal vez es como que no hay tantas opciones para que él mismo genere este aprendizaje, sino que el profe siempre va a mediar. Entonces, por eso cuando nos preguntó que cuál podríamos escoger, dije que tal vez un poquito de ambas, porque en algunas cosas sí, pero en otras cosas como que de mí misma sale el aprendizaje. No sé si me voy a entender. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a las dos. Y ahora, una crítica, pero al constructivismo, ¿cuál creen que podría ser? Diana, vos primero. Em, Creo que hay más escenarios no pronosticados o más pueden tal vez encajar o a la hora de presentar resultados administrativos o de medir, no sé cómo transmitirlo, pero siento que en el conductivismo tal vez todo al ser más estructurado, todo sale más fácil, cumplo esto y ya. Y en el constructivismo pueden salir más cosas no planificadas, no Ok, sé. ok, está bien. Y más, ¿y vos qué opinas? Eh, bueno, yo diría que aquí la persona, por medio de experiencia, se va llenando más de conocimientos. Entonces, por ese lado, no sé, no creo que sea crítica, pero más bien como un punto a favor, ¿verdad? Que, sí, que la persona se rodea de experiencias y de ahí aprende a qué es lo bueno, qué es lo malo. Ok, perfecto. Perdón. Esta
primera parte es como para hacernos un diagnóstico muy general sobre qué podemos creer e inclusive qué creen muchísimos profesionales en psicología sobre el conductismo y el constructivismo. Y más adelante vamos a ver cómo hay muchos mitos alrededor de ambas corrientes teóricas y cómo al final podríamos inclusive considerar la opción de que ni siquiera existan por separado, sino que son una misma línea de pensamiento, simple y sencillamente que en una se resaltan más una cosa y en otra se resalta más otra. El conductismo tiene aproximadamente unos 100 y pico de años de estar en estudio, el constructivismo aproximadamente unos 70, entonces hay como diferencias a nivel de tiempo, hay diferencias a nivel de estructura del conocimiento y hay diferencias a nivel de investigación en el área. Sin embargo, sí, muchísimas personas se han quedado como con los inicios, especialmente del conductismo, de estas cosas, ¿verdad? Que aprendimos inicialmente de Pavlov y de Skinner y Watson en su momento también, pero como que a nivel educativo no se ha ido un poco más allá y no se ha ahondado un poco más allá. Y eso nos sigue limitando a la hora de manejar estereotipos relacionados con el conductismo y son estereotipos que al final nos perjudican en la labor académica. Entonces, bueno, poquito a poco vamos a ir viendo. Ahí si van quedando dudas, pues espero poder aclararlas lo mejor posible. Esto no es algo que normalmente se aborde en las tutorías, sin embargo, yo me estoy formando muchísimo en el área de la psicología conductista y del análisis funcional de la conducta. Y obviamente yo considero que el conocimiento es para compartirlo mucho más allá de la práctica clínica y he querido traerlo a ustedes en el área educativa. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. ¿De acuerdo, chicas? Ok. Aprendizaje, entonces. Importantísimo que entendamos que las personas aprendemos de forma continua, que lo hacemos por observación, por modelaje, por transmisión social y cultural, o sea, que adquirimos nuevas conductas de forma espontánea y natural. Pero aquí también influye lo que es el desarrollo cognitivo, los procesos mentales, es decir, cómo vamos cambiando en el tiempo a nivel de procesamiento de la información, a nivel de la forma de pensar, a nivel del nivel de inteligencia, en las habilidades de lenguaje y comunicación que tenemos en general las personas y particularmente los niños, ¿verdad? Y el cómo los niños van adquiriendo todas estas habilidades para comprender el mundo que les rodea y adaptarse e integrarse a los diferentes ambientes y escenarios en los que se desenvuelven a nivel general. Podemos inclusive considerar que estamos aprendiendo básicamente que desde el vientre materno, porque toda la información ingresa a nosotros por medio de nuestros 5 sentidos y el feto en el vientre materno ya puede ver, aunque sea difuminado a través del líquido amniótico, ya tiene capacidad de ver sombras, pero las ve, ya puede escuchar, ya puede tocar, ya puede sentir con la boca, o sea, ya tiene el sentido del gusto y el sentido del olfato también, o sea, ya desde el vientre materno estamos en ese proceso de aprendizaje. Y durante nuestros primeros días, semanas, meses, años, también estamos absorbiendo como una esponja toda la información que llega a nosotros a través de nuestros 5 sentidos. Es un proceso que inicia desde que estamos en el vientre materno y que termina el día que ya no estamos más aquí, ¿verdad? El día que nuestras funciones fisiológicas se detienen y nosotros abandonamos este plano. Ok. El término de aprendizaje se refiere a un cambio en el tiempo que permite una modificación en la conducta, de modo que se desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores.
Pero para que esto suceda, las personas tenemos que estar constantemente sometidas a estímulos y se deben practicar estos hábitos una y otra vez para automatizarlos. ¿Cómo hacemos para aprender a caminar? Primero nos tenemos que caer 1000 veces. Lo vamos a intentar y nos vamos a caer y lo vamos a volver a intentar y otra vez vamos para el piso. Lo mismo sucede con la bicicleta, lo mismo sucede tratando de mejorar las habilidades de lectoescritura, lo mismo sucede cuando estamos tratando de aprender a utilizar alguna máquina, una computadora, un teléfono. Ok, todo esto no es que ya me lo pusieron de frente y ya. 2 segundos y ya tengo la habilidad, no. Necesito practicarlo de forma constante para poder apropiarme de ese aprendizaje. Y aquí quiero que noten y que se resalte un montón donde hace referencia a que se permite una modificación en la conducta del ser vivo. ¿Ok? Aquí animales no humanos y humanos aprendemos todos por medio de la modificación de la conducta. Si vos a un gatito de pronto se acerca mucho a una cocina encendida y siente el calor, probablemente las primeras veces no se asuste por lo que está sintiendo, pero si en algún momento se pega un susto porque se quema, ese animalito no se va a volver a acercar a la cocina. O sea, se da una modificación en la conducta de ese animal y por ende se da el aprendizaje. Lo mismo sucede con nosotros. Se da una modificación en nuestra conducta que nos permite pasar de gatear a caminar, que nos permite pasar de balbucear a hablar, que nos permite pasar de leer solo sílabas a poder leer palabras y frases completas. Hay una modificación en lo que estamos haciendo. Ok, quiero que veamos este video. Es un experimento sobre aprendizaje social, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo y necesito que me avisen, que abran el micrófono y me digan si lo pueden ver y lo pueden escuchar. Sí se ve y sí se escucha. Segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled a doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, put it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic.
Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. Se nos fue Diana. Vamos a dejarlo hasta ahí. Masi, ¿pudiste entender qué es lo que está pasando en este video? Profe, sí, solo que vieras que como que se escuchaban dos audios a la vez, pero lo que poquito que pude ver era como que el niño aprendió observando, como vio a otra persona que estaba usando agresión, ¿verdad? Entonces a la vez que se le presenta este muñeco, aprovecha y hace lo mismo, precisamente porque lo vio y entonces lo repite. Exactamente. Es en este experimento de Bandura, lo que se trata de comprobar es que el ser humano aprende por observación. ¿Qué significa esto? Bueno, y de hecho que él lo explica. Los niños vieron como un adulto, bueno, en este caso una mujer adulta, está golpeando el muñeco y cuando ellos entran a interactuar con el muñeco, entran también a agredir al muñeco. Si mal no recuerdo, en algún momento se hace una segunda parte del experimento en el que la persona adulta, que es el modelo, no entra a agredir al muñeco, sino que entra a interactuar con respeto con el muñeco. Entonces los niños actúan igual, interactuando con el muñeco de forma respetuosa. Otra cosa que dice Bandura es que, ok, hay mayor predisposición en los niños a buscar el uso de armas. No necesariamente la mujer que estaba haciendo toda la simulación utilizó una pistola o utilizó un martillo, pero los niños buscaban una pistola, un martillo, cualquier cosa que escalara más en el nivel de agresión y violencia que estaban dándole al muñeco bobo. ¿Por qué es importante que entendamos esto y que nos acordemos de este experimento particular? Porque muchas veces vemos a un niño o una niña siendo agresivos en la escuela y ¿qué pensamos que hay que hacer? Normalmente, ¿qué es lo que se hace cuando un chiquito o una chiquita tiene un comportamiento que no es el adecuado en el aula? ¿Qué es lo primero que Y se pensamos? le regaña de inmediato, ¿Perdón? se le regaña de inmediato, se le Se llama le la re- atención. Ajá. Lo regañamos de inmediato, se le manda la boleta, se le castiga sin recreo, se generan juicios de valor en relación a ese chiquito o esa chiquita, considerando o pensando que es que de pronto es un malcriado, un agresivo, un desobediente, que tiene trastorno oposicionista desafiante o que tiene trastorno de déficit de atención porque no me hace caso, no me escucha, no atiende. Ok. Si hay un diagnóstico médico de por medio, un diagnóstico de un profesional en psicología o en medicina psiquiátrica, uno puede decir, ok, sí, hay un TDAH y ya está diagnosticado, o hay un trastorno oposicionista desafiante y ya está diagnosticado. Pero muchas veces no tenemos un diagnóstico de por medio, muchas veces simplemente estamos viendo el comportamiento de la persona menor de edad en clases y estamos emitiendo un montón de juicios de valor relacionados con lo que ese chiquito o esa chiquita está haciendo, sin considerar esto que nos enseña Bandura, que es que, ok, el ser humano aprende muchísimas veces por imitación. Inclusive hay muchos mamíferos que también aprenden por imitación, mamíferos no humanos. Entonces, es importantísimo que no olvidemos que detrás de cada comportamiento de una persona, sea esta adulta o no, hay una historia.
una historia de aprendizaje social, una historia que desde la psicoterapia le decimos historia de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, los niños vienen creciendo, no sé, tal vez en una familia en la que hay un entorno de violencia intrafamiliar, o tal vez vienen creciendo en un entorno en el que la familia es muy sana, pero el barrio tiene un alto índice de delincuencia, o en el barrio hay un alto índice de drogadicción, o en el barrio hay algunos vecinos que tienen conflictos de forma constante y se pelean en la calle. Tal vez son niños que por las condiciones laborales de sus papás pasan al cuidado de otras personas que no tienen el mejor manejo. Y todas estas cosas normalmente no se consideran cuando estamos solo viendo y limitando y quedándonos como, ok, esto que está aquí es el comportamiento del niño. Y entonces yo solo me centro en esto, pero no veo qué hay afuera del comportamiento. No encuentro las explicaciones de por qué la persona está haciendo lo que está haciendo. Esto, para empezar, no nos va a ayudar cuando se trate de ayudar a la persona menor de edad, y no nos va a ayudar tampoco cuando se trate de intentar generar cambios en el comportamiento de la persona menor de edad. Muy bien, seguimos. Educación, ¿verdad? Venimos hablando de aprendizaje, ahora es educación. Ok, educación. La educación es una ciencia social que debemos de entenderla como un proceso en el cual toda la sociedad es responsable. Aquí intervenimos todos en la educación de todos, de absolutamente todos. Personas en el proceso de convivencia social, familias como núcleos primarios de relaciones sociales, instituciones públicas y privadas, como modelos conductuales, y los medios de comunicación en general como transmisores de la información directa e indirecta que nutre la forma de la personalidad de los seres humanos. Si volvemos a ver nuevamente, el concepto de educación incluye dentro de su elaboración la conducta humana. ¿Y a qué hace referencia el conductismo? Masi, ¿de qué nos habla el conductismo? Hola, ¿estás ahí? Sí, perdón, prof. El Sí. conductismo que las conductas deseadas hay un estímulo para ver si se repiten o no. De eso me Ujú. acuerdo. Ujú, Ok, sí, pero el conductismo nos habla de conducta. exactamente. Ajá. Y la definición de educación nos habla de ¿qué? De conducta. Ujú, Y el aprendizaje nos hablaba de también. conducta. Ok, entonces, como podemos ver, todo está interconectado. El conductismo, que aborda el estudio de la conducta del ser humano, tiene muchísimo de él dentro de la definición de educación y también dentro de la definición de aprendizaje. Ok, ahora sí, vamos con conceptos básicos del conductismo. Estímulo, que es como la base, estímulo-respuesta. Ok, entonces el estímulo es cualquier factor que puede desencadenar un cambio físico o de la conducta. Un estímulo puede ser la lluvia. Por ejemplo, el sábado andaba en Coronado con mi esposo, andábamos en la moto. Cuando íbamos para arriba todo perfecto el clima, cuando veníamos para abajo empezó a llover. Ok, donde empezamos a sentir que ya empieza a llover, mi esposo dice, no, vamos a meternos a un centro comercial a escampar de la lluvia. Un estímulo, que es la lluvia, genera una respuesta que es decidir, ok, no, vamos a irnos a escampar de la lluvia. Entonces, la respuesta es cualquier manifestación física, cognitiva o de comportamiento que se da a partir de la presencia del estímulo. Empezó a llover, ese es el estímulo. Lo sentimos en la piel, nos dimos cuenta que nos íbamos a empapar. La respuesta fue, vamos a escampar. Ok, ¿viste? Ajá, sí, prof. Muy bien. Entonces,
Tenemos estímulos incondicionados y respuestas incondicionadas. El estímulo incondicionado hace referencia a aquel que de forma automática provoca una respuesta en el organismo. ¿Vos podés de alguna forma controlar que se te ponga la piel de gallina cuando tienes frío? No. Ok, entonces esa sería una respuesta incondicionada porque no la puedes controlar frente al estímulo que es el frío ambiental que tampoco lo puedes controlar. Bueno, a menos que te pongas una suéter, pero ok, si hablamos de un factor externo que vos no puedes controlar, como el frío ambiental, y una respuesta que no puedes controlar porque responde de forma automática, podríamos hablar de algo así, a nivel fisiológico, muy básico, ¿verdad? El frío va a hacer sí o sí que la piel se te ponga de gallina. El limón va a hacer sí o sí que sientas un jalonazo aquí en las glándulas. El chile va a hacer sí o sí que te lloren los ojos, ¿ok? Son cosas que no hay forma de controlarlas porque a nivel fisiológico están muy arraigadas dentro del sistema de supervivencia del cuerpo. Ahora, hay otros estímulos, como por ejemplo a nivel más emocional. A ver, ¿qué se me puede ocurrir así rápidamente que sea incondicionado? A nivel más emocional, puede que el hecho de que te salga, no sé, un lagarto sin previo aviso, haga que todo tu sistema de alerta se ponga en marcha. No estás condicionada para eso, ¿verdad? Simple y sencillamente es todo tu sistema poniendo en la adrenalina y a correr para que vos puedas salvar la vida. Muy bien. Después está lo que es el estímulo neutro. El estímulo neutro en principio no provoca ningún tipo de respuesta en nosotros. El organismo es el ser humano como cuerpo, el animalito, ¿verdad? El organismo es simple y sencillamente el ser al cual va dirigido el estímulo. Cuando se asocia de forma temporal con un estímulo incondicionado, pasa a ser un estímulo condicionado, ya que adquiere el poder de provocar una respuesta al igual que el incondicionado. Ok, entonces, vamos a ver. Digamos que con este tema de cómo reacciona el cuerpo, si vos pones la mano sobre un disco hirviendo, obviamente, incondicionadamente, tu cuerpo va a responder, ¿verdad? Y vas a quitar la mano porque sientes dolor. Ahora, esto jamás en la vida va a pasar porque sería demasiado cruel, pero digamos que cada vez que pones la mano en el fuego hirviendo, yo te toco una campana por detrás. Pones la mano, te estás quemando, te toco la campana. Pones la mano, te estás quemando, te toco la campana. Llega un momento en el que no necesitas poner la mano en el fuego hasta con que yo toque la campana para que vos sientas que la mano te arde. Entonces, la campana era un estímulo neutro. Si yo antes tocaba la campana, vos eso no te iba a provocar ni dolor, ni alegría, ni tristeza, ni enojo, nada. O sea, la campana era un ruido y ya. Pero es en el momento en el que la sueno cada vez que te estás quemando la mano, que ese estímulo que era neutro pasa a ser un estímulo condicionado. ¿Vamos claras ahí? ¿Sí? Sí, Ok. profe. La respuesta condicionada es aquella que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. O sea, en el ejemplo que te estoy dando, toco la campana, no estás tocando el fuego, pero sientes que te quemas. Esa sería entonces la respuesta que se condicionó a raíz del emparejamiento entre la campana y el fuego de una y otra y otra y otra vez. Sí, dame un segundo. En el aprendizaje, ¿verdad? Por reforzamiento positivo, se asocia la realización de una conducta con la obtención de una consecuencia agradable. Esta no tiene por qué ser un objeto, o sea, ni siquiera tiene que ser algo tangible. Puede ser comida, sustancias, una sonrisa, un mensaje verbal o la aparición de una emoción agradable. Son susceptibles de ser entendidos como refuerzos positivos en muchos conceptos, en muchos contextos, perdón. Ok,
¿Cómo te sentirías vos mejor haciendo tus trabajos? Que llegues y me presentes la tarea, yo te pongo la nota y no te digo, pero ni pío. O que cuando me presentes la tarea yo te diga, hey, Masi, excelente trabajo, se nota que te esforzaste, sí, lo estás haciendo súper bien. ¿Cómo te sentirías mejor? Más motivada a hacer la siguiente tarea. Sí, si recibo un comentario positivo, claramente me voy a sentir mucho mejor. Ok. Entonces, en el aprendizaje por reforzamiento positivo, se trata de que vos valides el esfuerzo de la otra persona, ¿verdad? Yo no sé si sigues redes de psicología, pero se habla mucho de validación, de la importancia de la validación, de que validemos el esfuerzo que están haciendo las personas por salir adelante. Validemos el esfuerzo que están haciendo las personas por aprender a manejar sus emociones, por aprender a comunicarse de formas más asertivas, por lograr sacar sus estudios adelante. Un niño o una niña va a recibir con muchísima mejor apertura la materia que vos le estás compartiendo. Si cada vez que el niño o la niña presta atención o emite una conducta deseable, vos le validas eso que está haciendo, le haces ver que lo miras, que realmente es una persona importante para vos. Contrario pasaría que, no sé, te sacas un 9 o un 9,5 en la tarea y que yo en lugar de decirte, hey, súper bien, más, y lo hiciste súper bien, no sé qué, no sé cuánto, o en lugar de ignorarte, te diga, sí, 9,5, genial, pero oye, fallaste esto y esto y esto y esto, pudiste haber sacado el 100. ¿Cómo se siente? Veo. Sí. Exacto. Entonces, nuevamente, viendo el tema del contexto, tal vez estamos en clase con niños para los que un 90 no es suficiente o un 99 no es suficiente y lloran desconsolados porque esa nota no es suficiente y uno puede decir, pero es un 95, es un 99, es una nota muy, muy, muy buena. ¿Por qué está así desconsolado o desconsolada? Porque tal vez en su casa el reforzamiento es negativo. Tal vez en su casa lo que están haciendo es quitándole algo que es valioso para él o para ella, o castigándolo con comentarios sumamente hirientes porque no alcanzó la perfección. Entonces, sí, a veces hay muchas críticas en torno al conductismo, pero no nos damos cuenta de que este tipo de cosas no es como que yo te tenga que decir, bueno, ok, más y cada vez cuentas 5 cosas buenas que hizo el niño y refuérzale. Y 5 cosas más y refuérzale. Ok, eso se puede dar en algunos programas de entrenamiento conductual cuando necesitamos con urgencia que ciertas conductas se vayan trabajando con la población menor de edad porque hay problemas de conducta serios. Pero es que el conductismo atraviesa nuestra vida. Entonces necesitamos entenderlo muy bien porque si no lo entendemos y lo satanizamos, no nos vamos a permitir beneficiarnos de todo lo que la teoría conductista aporta a la educación. Ok, el reforzamiento negativo, a diferencia de lo que sucede en el positivo, es que la respuesta instrumental lleva a la desaparición de un estímulo aversivo. Es decir, un objeto o situación que motiva al sujeto a escapar o a procurar no entrar en contacto con esta. En términos conductuales, en este procedimiento, el refuerzo es la desaparición o la no aparición de un estímulo aversivo. Como hemos planteado previamente, la palabra negativo hace referencia a que la recompensa no consiste en la obtención de un estímulo, sino en su ausencia. Ok, entonces, un refuerzo negativo puede ser decirle a los chicos que si se sacan un 90 en el extra clase, no tienen que hacer el examen final. ¿Qué les estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy Eh, retirando? Carga académica.
Estás retirando un examen que puede ser muy aversivo para los chicos. Ok, estás quitando algo. Estás quitando algo y eso los está motivando a ir y sacarse un 90 en el extra clase. Entonces, vamos de nuevo porque... Vamos a ver una cosa. Ajá. Ok. Vamos de nuevo. Un refuerzo positivo es, te sacaste un 95 y yo valido tu esfuerzo. Eso es un refuerzo positivo. Te estoy dando algo para que vos te sientas bien con el resultado obtenido. Un refuerzo negativo es que yo te quito algo para que vos te sientas bien con el resultado, ¿verdad? Te quito el examen para que entonces vos digas, ay, sí, le pongo al extra clase para no tener que hacer el examen. Un castigo, cuando yo castigo una conducta, es que estoy incluyendo un estímulo aversivo que te desmotiva de alguna forma. Entonces te sacaste el 95 y yo en lugar de reforzarte que hiciste muy buen trabajo, te regaño, te menosprecio porque te sacaste un 95 en vez de un 100. Ese sería un castigo. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Después, extinción. La extinción conductual opera con varios mecanismos psicológicos que subyacen al proceso de aprendizaje y desaprendizaje del comportamiento. En conjunto, estos mecanismos explican cómo la extinción conductual ocurre a nivel cognitivo y comportamental, proporcionando una comprensión más profunda de cómo los seres humanos y otros animales aprenden y desaprenden comportamientos a lo largo del tiempo. Ok, yo tengo un niño pequeño que cuando pasamos por la tienda de dulces, se tira al suelo, pega gritos, patadas, así, un escándalo como si lo estuvieran matando porque él quiere que yo le compre dulces. Las primeras veces me pegó semejante susto y me desesperó tanto que fui y le di lo que quería, le compré los dulces. Pues resulta que entonces cada vez que pasábamos por la tienda, ¿qué hacía el chiquito? Lo mismo, se tiraba al suelo. Se tiraba al suelo. Ok. Llega una persona profesional en psicología y lo primero que me dice es, oye, te metiste una zancadilla. Estás haciendo todo lo que no deberías hacer. ¿Vos qué dirías? ¿Por qué? ¿Por qué crees que yo estaría haciendo todo lo que no tenía que hacer? Porque más bien está permitiendo que cuando no se le dé algo, él como que de cierta forma manipule hasta que se lo den. Podríamos decirlo así. Ahora, consideremos que los niños no manipulan, ¿verdad? Eso es muy importante. Los niños no tienen la capacidad cognitiva ni el razonamiento moral para manipular a nadie. Cuando hablamos de manipulación en niños pequeños, lo que estamos es violentándolos porque nos estamos creando la idea de que están haciendo estas cosas para obtener un beneficio de forma poco ética, ¿verdad? Eso es manipular. El niño o la niña va a responder frente a una necesidad particular y como no tienen las suficientes herramientas emocionales para poder regularse, van a emitir estos comportamientos de llanto, gritos, patadas. Entonces, ok, es muy importante tener claridad en eso para que el día de mañana no cometas ese error, ¿de acuerdo? Ok. Pero entonces, lo que estamos haciendo es reforzándole de forma positiva el comportamiento, porque le estamos dando lo que él quiere. Como llora, se tira al piso, pega patadas, se desmorece y uno dice, "Ay, si no le doy lo que quiere, se va a ahogar". ¿Ok? Le estamos reforzando positivamente el comportamiento. ¿Estamos ahí? Sí. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el proceso de extinción? El proceso de extinción, lastimosamente, los adultos, cuando llegamos a ese punto, somos los que lo sufrimos, porque el proceso de extinción va a tener que ir de la mano de aguantarse.
el llanto, el grito y la pataleta y no ceder ante el pedido del niño o la niña. Conforme vos vas repitiendo una y otra vez la conducta en la que no le estás dando lo que quiere, se va a ir disminuyendo la conducta hasta que finalmente se extinga. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice, aprendemos y desaprendemos comportamientos a lo largo del tiempo. El niño en algún momento va a entender que ya no le funciona pegar 4 gritos, tirarse al piso, patear, llorar, ya no funciona, ya no me están dando lo que yo quiero haciendo eso. Entonces la conducta termina por extinguirse. ¿Eso quedó claro? Sí, muy bien. Otro concepto importante es el de inhibición. Uno de los mecanismos principales de la inhibición, donde la respuesta condicionada se suprime cuando el estímulo condicionado ya no está presente. En este sentido, la ausencia de refuerzo disminuye la probabilidad de que el comportamiento se repita en el futuro. Ok, si yo te condicioné a vos a que cada vez que suene la campana vos sientas el ardor en la mano, yo necesito mantener ese ejercicio durante mucho tiempo para que no se extinga, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Pero si yo dejo de tocarte la campana de forma constante, en algún momento esa conexión que se hizo entre una cosa y otra va a desaparecer. Con el tiempo va a desaparecer. Y a veces eso que tal vez no logramos que dejes de sentir el dolor de forma inmediata o rápida, pero podemos empezar a emparejar la campana con otro estímulo más agradable que te permita a vos cambiar la sensación de quemadura a una sensación de placer. Yo no sé si vos te acuerdas o has leído o has visto algún video del experimento del niño Albert, que creo que lo hizo Watson. Sí, pero no recuerdo exactamente. Sí lo he escuchado, pero no recuerdo exactamente cómo fue. Ok, él le tenía miedo a los conejos, creo que era, o a las ratas. La cosa es que en principio el niño no le tenía ningún tipo de miedo a este animalito. O le presentaban al animal y mientras el niño lo estaba tocando detrás de él, ¿verdad? Golpeaban algo y emparejaron entonces la presencia del animal con el ruido. Y en algún momento el niño desarrolló no solo miedo a ese animal en concreto, sino a cualquier cosa blanca y peluda. ¿Verdad? Entonces eso fue una generalización, se generalizó el temor y la fobia que él le tenía al animalito, ¿verdad? Hacia toda cosa peluda y blanca. Si mal no recuerdo, porque la verdad es que tendría como que ir a revisarlo otra vez, la forma en la que lograron sacarlo de ese estado fue llevando a otra niña que no tenía esta situación y ayudándolo a él y emparejando la conducta de la niña con él. Que él viera que la niña no le tenía miedo al animal y que el animal no le hacía daño a la niña para que él poco a poco se fuera acercando otra vez a la conducta deseable que era perderle el miedo al bichito. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Otro término es recuperación espontánea. Otro mecanismo relevante es la recuperación espontánea que ocurre cuando, después de un periodo de no refuerzo, el comportamiento extinguido reaparece temporalmente ante la presencia del estímulo condicionado. Sin embargo, si este aprendizaje no se refuerza, la respuesta tenderá a extinguirse nuevamente con el tiempo. Volvemos al tema de los confites, ¿verdad? De pronto el chiquito ya no va conmigo a la dulcería o lo que sea, como se llame, pero va con alguien más y se acuerda y hace el mismo show. Y esa persona cede y le compra al chiquito lo que quiere. ¿Ok? Entonces aquí la conducta puede sufrir una recuperación espontánea.
Pero si nosotros paramos el comportamiento a tiempo y explicamos por qué esto no puede suceder y se vuelve a regresar a la acción de no ponerle atención cuando emite este tipo de conductas, la conducta tarde o temprano se va a extinguir ya ahora sí de forma continuada. ¿Ok? Pero siempre tenemos que estar atentos y en conciencia de que existe la posibilidad de que se dé una recuperación de la conducta, ¿ok? De que se vuelva a emitir la conducta. Por eso es que el alcohólico vuelve a tomar, el fumador puede volver a consumir cigarrillos, la persona que es drogadicta o que en algún momento consumió drogas puede volver a consumirlas, ¿verdad? Una persona que está en un régimen de bajar de peso por un tema de salud puede aumentar otra vez de peso, ¿ok? Porque las conductas tienden a regresar, pero también pueden volver a irse si sabemos cómo trabajarlo. Muy bien, seguimos. Generalización y discriminación. Ok. Además, la generalización y discriminación juegan un papel crucial en la extinción de las conductas. La generalización se refiere a la tendencia de los organismos a responder de manera similar a estímulos relacionados con el estímulo originalmente condicionado, o sea, el niño Albert y todo lo que era peludo y blanco. ¿Ok? Ahí hay una generalización de la fobia. Empezó por ser miedo, creo que era a una rata y terminó siendo a la rata, al conejo, al peluche, a la almohada, absolutamente todo. Mientras que la discriminación implica la capacidad de diferenciar entre estímulos similares y responder selectivamente solo a los específicos asociados con el refuerzo. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Que de pronto, particularmente yo, le tengo un asco terrible y, bueno, puedo morirme si me vuela una cucaracha cerca mío, pero puedo agarrar una mariquita. O puedo agarrar estos de mayo, ¿cómo es que se llaman? Los bichitos, ajá, puedo agarrarte un abejoncito de mayo y sacarlo de mi casa. Puedo agarrar una mariquita y que me camine por la mano. Súper bien, yo feliz con verla cerca mío. Ah, pero que me huele una cucaracha cerca y me puedo morir de un patatús. Ok, entonces ahí hay una discriminación. Le tengo pánico y terror a un bicho en específico, pero hay otros que más bien me gusta verlos y tocarlos. ¿Ok? ¿Estamos claras con eso? Generalización y discriminación, las dos. Ajá. Muy bien. Ahora sí, esto es la parte que más me gusta. Ok, ¿cuáles son los mitos? Entonces, al principio de la clase te decía, y le decía a Diana, pero bueno, desapareció. Ok, se cree que el conductismo no toma en cuenta el contexto, ¿verdad? Como que simple y sencillamente trabajamos desde estímulo-respuesta y no dije nada, estímulo condicionado, respuesta condicionada, y vamos a generalizar y vamos a extinguir y vamos a hacer un plan de ABC, y no es cierto. Obviamente trabajamos con todo eso, sí, dependiendo del momento particular y del objetivo específico que se está persiguiendo, pero también se toma en cuenta de base el contexto de la persona. Necesitamos saber cuál es la historia de aprendizaje de esa persona, cuál es la función que la conducta tiene en esa persona. Porque volviendo al tema del niño y los dulces, puede ser que la función de esa conducta en ese chiquito no sea tanto conseguir un dulce, sino que sea que la mamá o el papá le pongan atención porque prefieren pasar metidos en el teléfono que hablando y jugando con él. Y tal vez solo cuando él hace ese berrinche, así los papás le ponen atención, atención negativa, porque probablemente lo regañan y se desesperan, pero es atención. Y esa es la función de la conducta. En otro caso puede ser que la función de la conducta es meramente que quiere el dulce y punto. Pero en casos particulares esa no va a ser la función. Entonces, ¿de qué me sirve a mí extinguirle la conducta de que
no haga un berrinche por los dulces si lo que tengo que hacer es entender la conducta para trabajar con papá y mamá que le presten atención a su hijo. ¿Mm? Ahí es en donde tomamos en cuenta el contexto de la persona que tenemos enfrente y empezamos a buscar, ok, esta conducta tiene esta función. Y con base en esta función empezamos a averiguar qué es lo que está pasando para ver cómo se puede intervenir. Así es como se trabaja desde el paradigma cognitivo. Después se cree que el conductismo no considera la cognición y la emoción. Y tampoco es cierto. Lo que pasa es que en el conductismo, emoción y cognición se llaman conductas privadas. ¿Por qué? Porque siguen siendo conductas. Sentir es una conducta, pensar es una conducta, lo que pasa es que son privadas. Están las conductas privadas y las conductas públicas. Las conductas públicas es lo que podemos ver a simple vista y las conductas privadas es lo que solo nosotros sabemos porque obviamente nadie nos puede leer la mente ni la emoción. ¿Ok? Se cree también que los niños y las niñas son pasivos en el proceso de aprendizaje y esto tampoco es cierto. El conductismo observa las funciones de lo que el niño o niña hace de acuerdo a su historia de aprendizaje e incluye cambios y estrategias de modificación de conducta cuando son necesarios. Pero los niños y las niñas crean el conocimiento y establecen los patrones de aprendizaje desde sus historias de aprendizaje que vienen desde el hogar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Se cree que el conductismo es rígido e inefectivo. Se le llama rígido porque efectivamente tiene muchísimo, demasiado estudio de laboratorio. Pero lo que no se entiende, lo que no se termina de entender es que está el conductismo científico, que sí se trabaja desde el laboratorio, y el conductismo práctico, que es el que se trabaja en los salones de clase, en psicoterapia, en la sociedad en general. El conductismo científico nos ayuda a entender un montón de cosas del comportamiento humano y animal para poder trasladarlo al conductismo práctico. Y se cree que violenta la individualidad del ser humano y igualmente no hay nada más alejado de la verdad porque nuevamente partimos del contexto particular de cada persona para poder buscar cuáles son las mejores alternativas para ayudarle. Mientras que en un niño, la función de su conducta es buscar atención de la maestra, en otro niño puede ser buscar la atención de los compañeritos, en otro puede ser buscar la atención de los padres. Pueden ser las mismas conductas con diferentes funciones y entonces cada uno va a necesitar un trabajo individualizado y adecuado a las necesidades particulares de ese niño o esa niña. Por eso es que no se puede violentar la individualidad porque se está trabajando desde la individualidad de cada sujeto. Ok, ¿alguna duda hasta acá de conductismo? No, profe. No, muy bien. Seguimos. Constructivismo. Ok. El desarrollo cognitivo ha sido estudiado fundamentalmente en los últimos 70 años, que era lo que les decía ahora al principio de la tutoría. Inicia con los aportes de Piaget, los cuales sirvieron como base para el estudio del desarrollo cognitivo inicial, y luego se descubren trabajos como los de Vygotsky, que aunque habían sido desarrollados en el siglo pasado, fueron retomados hasta relativamente hace muy poco tiempo. Ok, para Piaget, el conocimiento no era un conjunto de datos, sino el reflejo de procesos que se van desarrollando desde el nacimiento. Implica que cada día el niño o la niña tiene la oportunidad de construir sobre lo que ha aprendido anteriormente e ir elaborando poco a poco cada uno de los conceptos que necesita conocer y aprender para desenvolverse dentro de su contexto. Se le llama mucho que la teoría constructivista es contextual. Y dentro de la psicología más clínica está lo que se llama la tercera ola de terapias basadas en evidencia, que son terapias contextuales, que hacen una mezcla entre
términos constructivistas de cómo cada ser humano construye su conocimiento y construye su vida, y hay que valorar y estudiar el contexto social de esa persona y el conductismo, ¿verdad? El conductismo, el análisis funcional de la conducta que nace del conductismo, es la base de todas las terapias más recientes que existen, que son las de tercera generación y que incluyen dentro de todos sus análisis algunos conceptos de Piaget y de Vygotsky. ¿Ok? Piaget nos propone 4 etapas. La sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años. Igual, ¿verdad? Aquí lo que se plantea es que los niños interactúan físicamente con el entorno a través de sus sentidos y las acciones motoras. Juegan para satisfacer necesidades que están centradas en ellos y en ellas mismas, porque todavía además no tienen conocimiento de que son un ser aparte de su madre. En estas edades todavía no lo logran comprender. Entonces también se observan reflejos innatos, la creación de algunos hábitos y en general temas muy de supervivencia del niño o la niña. En la etapa preoperacional estaríamos trabajando con niños y niñas de entre 2 y 7 años de edad. En esta etapa se empieza a desarrollar muchísimo lo que es el pensamiento y el lenguaje, que va ayudando a la persona menor de edad a pensar de forma simbólica, a imitar conductas, a elaborar juegos simbólicos, a desarrollar imágenes mentales y a poder hablar. Y también es un estadio preconceptual o intuitivo, o sea, todavía no tiene la capacidad de conceptualizar muchos términos, como por ejemplo, términos de bien y mal, términos de mentira y verdad, términos de bueno y malo. Entonces, ok, está todavía en ese proceso de desarrollo y de entendimiento de su mundo interno y externo. Cuando ya los niños y niñas tienen entre 7 y 11 años, estamos hablando de la etapa de operaciones concretas. Aquí se empieza, apenas empieza a desarrollar el pensamiento organizado y racional. Sin embargo, en esta etapa, los chicos y las chicas solo pueden aplicar la lógica a objetos físicos y todavía es muy difícil que tratemos de trabajar con ellos conceptos abstractos como la verdad, la ética, la justicia, la filosofía, etcétera, ¿verdad? Todavía no pueden, todavía les cuesta muchísimo en ese sentido. Finalmente, operaciones formales se va desarrollando entre los 11 y 15 años, pero es muy importante que tengamos claros que ya todos nosotros estamos en operaciones formales, ¿verdad? Entre los 11 y los 15 empieza a desarrollarse, ¿verdad? Y vamos creciendo y vamos mejorando en capacidad sobre este tema, pero todas las personas, o sea, vos más y yo, ya estamos ahí en operaciones formales. Ok, aquí son capaces de ya empezar a utilizar la lógica para llegar a conclusiones más abstractas, no ligadas a casos concretos, pueden desarrollar la capacidad de generar hipótesis y pueden resolver problemas muchísimo más complejos. Aquí también empieza toda la construcción del tema de la moral, la ética, lo bueno, lo malo, sus valores personales, sus valores a nivel de sociedad y etcétera, ¿verdad? Empieza una etapa muy compleja porque es en donde la persona empieza ya a preguntarse si lo que la sociedad le está vendiendo, por decirlo de alguna forma, es algo con lo que él o ella comulga. Hay críticas a este modelo. Y algunas son que los cambios no son tan cualitativos como Piaget lo dijo, que las etapas no son tan marcadas como él las propone, que algunas tareas con ayuda de personas adultas pueden realizarse antes de lo que la teoría las propone y que la teoría no considera con suficiente relevancia el factor cultural. Recordemos que Piaget no era psicólogo, Piaget era fisiólogo, creo, parece que sí, igual que Pavlov. Ellos no eran psicólogos. Ellos hacen todos sus estudios, por lo menos Pavlov, estudiando el comportamiento y desarrollo de sus hijos
pero no cuenta con ninguna base de conocimiento psicológico, por lo tanto faltan, ¿verdad? Hay huecos en sus teorías, porque él va muy hacia lo fisiológico, hacia el cerebro, hacia cosas que él ve marcadas en sus hijos, pero falta investigación para ver si esto se repite o no de forma similar en otros niños de la época. Porque eso es otra cosa muy importante. No podemos comparar a niños del siglo de 1900 con niños del siglo del 2000 para arriba. ¿Por qué? Porque la tecnología, las nuevas comunicaciones, los avances, los cambios a nivel de educación, todo eso ha cambiado no solo a la sociedad en general, sino las habilidades que tienen los chicos y las chicas y se desarrollan ahora muchísimo más fácil. ¿Alguna duda o comentario hasta acá con Piaget? No, profe. No, ok. Después tenemos a Vygotsky. Vygotsky pone en relieve las relaciones del individuo, de la persona ya con la sociedad. Él expone que el niño y la niña aprende por medio de actividades sociales a incorporar herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras invenciones. Ya vemos que Vygotsky no es tan cerebrocentrista, sino que toma más en cuenta los cambios que se van dando a nivel de la sociedad y cómo la sociedad avanza y nosotros avanzamos con ella. Ok, para Vygotsky las herramientas que utilizan los niños y las niñas son de dos tipos, las técnicas y las psicológicas. Las técnicas permiten dominar el ambiente e incluyen elementos como papel, lápiz, las computadoras y otros instrumentos tecnológicos. Y las segundas le permiten controlar el pensamiento y la conducta e incorporan los sistemas lógicos, las convenciones sociales, los dibujos, los mapas, la moral, la ética, entre otros. Vygotsky criticó a Piaget porque el primero consideraba que los adultos, porque Vygotsky, consideraba que los adultos necesitaban mediar y enseñar para que el niño o la niña pudiera construir el conocimiento. No es como, ok, ahí lo dejo a la libre y que él vea a ver qué hace. No, o sea, el adulto sí o sí tiene que estar presente en el proceso de educación de los chicos y chicas, o sea, tiene que ser un referente y tiene que ser un acompañante. Para Vygotsky lo importante era impulsar a los niños a aprender bajo la premisa de la zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa esto? Que, ok, un docente, un papá, una mamá, un tío, un primo, quien sea, o un niño o niña con mayores capacidades, puede ejercer un papel de instructor mediador. Entonces, por ejemplo, si tenés alguna dificultad para aprender a cortar con la tijera, esta persona con mayor capacidad puede llegar y darte algún tip, enseñarte cómo agarrarla, ayudarte a sostener mejor el papel, etcétera, ¿ok? Van y apoyan. Para Piaget no era como chiquito, hay que ver solo cómo hace. Para Vygotsky no, es como, ok, tiene que haber alguien acompañando en el proceso, alguien ayudando a que este niño o esta niña alcance esto que es tan importante y que no se frustre en el proceso. Que finalmente, si nos ponemos a considerar todas las teorías actuales relacionadas con disciplina respetuosa y con un acompañamiento gentil hacia la población menor de edad, no es nada más que esto, o sea, respetemos su autonomía, respetemos sus necesidades básicas, recordemos que son seres humanos, que no son objetos sobre los que podemos hacer lo que nos dé la gana, y respetémoslos y acompañémoslos para que logren alcanzar sus metas de aprendizaje. Básicamente que eso es lo que Vygotsky nos estaba proponiendo y pidiendo hacer. Ok, ya con eso estaríamos terminando esta primera tutoría.
Masi, ¿alguna duda, algún comentario, alguna queja? Profe, solo una cosita. Bueno, obviamente yo me leí las lecturas y todo lo voy al día, pero sin Ujú. embargo, una vez me fui como a YouTube como para tener más fresca la materia y escuché lo de castigo positivo y negativo. Antes de escucharlo, yo consideraría que un castigo siempre va a ser negativo, pero esa persona ahí decía que había castigos positivos y negativos. ¿Eso es de tenerlo en cuenta o eso más adelante se ve o, o no? Son términos propios de la teoría conductista que no necesariamente a todo el mundo le agradan. Hay que tomar en cuenta que cuando se habla de castigo, se habla de una forma así, pues más punitiva de extinguir una conducta, pero no se usa, ¿verdad? A las personas, no, bueno, a los profesionales en psicología que trabajamos desde el conductismo no nos hace mucha gracia utilizar este tipo de refuerzos, por decirlo de alguna forma, entonces los vamos dejando como de lado en en la orientación, se me olvidó, en el libro. Ajá. Normalmente me parece que ni siquiera se abordan estas temáticas. Creo que como conocimiento general puedes tener ahí la información, puedes escucharla, en algún otro curso puede que se mencione, entonces no está de más como que conozcas, pero Perfecto. digamos que particularmente para nosotros no es tan importante. Está bien, profe, muchas gracias. Eso Bueno, sería. con muchísimo gusto. Bueno, Ok, mucho gusto. Entonces, voy a detener la grabación y voy a intentar que esto realmente funcione y subirlo al canal de YouTube. Antes de que se acabe la semana, tienen que tener la grabación ahí en el entorno, esperando de verdad que nada pase y que esto pues se grabe. ujú, Estamos. ujú. Bueno, que pases muy linda noche.